Esto es Psicosalud Podcast. Hablemos de ansiedad y depresión. Sean todos bienvenidos. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su Psicosalud Podcast. El podcast de psicoeducación que siempre trae para todos ustedes un tema de interés para la salud mental y emocional. Tendremos nuevamente un episodio especial dirigido a la comunidad Mundo Autismo dentro de esta plataforma de Hype. Este contenido es creado para la plataforma de Hype y luego, para efectos de mayor difusión, lo compartimos en otras plataformas como YouTube. Primero sale por la plataforma de Hype y luego nos pueden ver por las otras plataformas donde siempre compartimos este contenido. En este día, por ser un episodio especial, quiero presentarles a una invitada muy especial, una chica que conocí recientemente en la plataforma de TikTok. Considero que hace un trabajo muy importante dentro de su canal, el canal del autismo dentro de TikTok. Y bueno, ella se define como una divulgadora del tema del autismo. Jessica Velázquez, a quien invito a pasar para que todos ustedes la conozcan. Adelante, Jessica. Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Bueno, qué bueno, contento de conocerte, de estar aquí Igualmente. en esta primera ocasión y me da mucho gusto. Entonces, hoy, dentro de este contexto, quisiera comenzar por permitirle a Jessica darle la palabra para que ella nos hable un poco de sí misma, de quién es, conocer un poco. Les recomiendo el canal de TikTok, ya nos dirá cómo ubicar su canal en TikTok. Y más o menos, sin entrar mucho en detalle todavía del tema como tal, vamos a conocer un poquito de Jessica, quién es y por qué está aquí con nosotros en el día de hoy. Vale, pues hola, soy venezolana, que actualmente no vivo en el país. Tengo 31 años y pues vengo divulgando en redes sociales sobre el autismo. Pues en todos mis canales me encuentran como Yes Así Soy y realmente me atrevo a divulgar un poco, sí, desde la experiencia, pero más que todo para orientar a padres y familias que muchas veces están como perdidos en este mundo por la falta informativa o muchas veces por la falta de recursos para acudir a dónde debemos acudir a las instituciones. Entonces, bueno, yo hice una certificación en Europa, donde viví algún tiempo, para divulgar de manera formal en cualquier plataforma, sea redes sociales o escuelas o eh, cualquier entidad que lo amerite, pues sobre todo lo que tenga que ver con el autismo. Bueno, ciertamente el autismo es un tema muy importante hoy día dentro de lo que es la salud mental y a diferencia de lo que es la ansiedad y la depresión que nosotros tratamos comúnmente dentro de este podcast de psicosalud, es un poco distinto. Ella nos va a explicar. He estado leyendo, investigando, buscando información acerca de este tema y me parece pues sumamente interesante, tanto como los temas que siempre he tratado con relación a la ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, cuando te encontré en TikTok, me llamó mucho la atención porque te vi, bueno, bastante joven y sobre todo tu historia, que es la que me gustaría que pudieras compartir con nuestra audiencia acá, de cómo fue tu encuentro con todo lo que tiene que ver con este mundo del espectro autista, ¿no? Sí, antes de eso, de contarnos tu historia, vamos a ir entrando un poquito ya en el tema de qué es el autismo, o ya mejor conocido, más técnicamente conocido hoy día como trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son sus características principales, por ejemplo? Vale, pues empezamos por un tema bien complejo, aunque no parezca. En primer lugar, el TEA es un trastorno de origen neurobiológico, o sea que tiene diversas causas. Eh, y las características son innumerables. Esa es una de las grandes dificultades dentro de este tema porque hay características que pueden presentarse en mayor o en menor intensidad en cada persona autista
Y también hay características que se presentan dentro del cuadro del trastorno del espectro autista, pero también se comparten con otros cuadros clínicos, como pudiera ser la ansiedad o la depresión, por ejemplo. Eh, Cuando hablamos de niños puntualmente, pudiera confundirse con una hipoacusia, por ejemplo, que es una enfermedad del oído. Entonces, hay muchos indicadores con relación al autismo, y también va variando mucho en función de de la persona y del género. Entonces, por ejemplo, en niños es muy común hablar de indicadores, por ejemplo, de que el niño anda caminando en puntillas, eh, que de repente tiene dificultad para dormir, tiene dificultad para comer ciertas texturas o cierto grupo de alimentos. eh, de repente no le gustan mucho los ruidos fuertes, se tapan los oídos, y esas son como las más comunes, las que todo el mundo menciona o reconoce cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista. Pero sí, aquí podríamos pasar todo el día hablando de características, y en función de la edad pues van variando, y del sexo también, así que es un tema bien amplio. Se diferencia un poco del tema de la ansiedad y la depresión, aunque ya nos acabas de decir que en algunos momentos está asociado con Sí, de trastorno. hecho son una de las comorbilidades más presentes en las personas dentro del espectro, la ansiedad y la depresión. Ok, es bueno saber eso porque estamos dentro del mismo orden de ideas de lo que estamos tratando por acá. Y iba a decir que lo que yo señalaba básicamente que es diferente este tipo de trastornos es que tengo entendido que el autismo es un poco más fisiológico o es prácticamente o totalmente fisiológico, a diferencia de trastornos de ansiedad o depresión que tienen un origen netamente psicológico. Se tiene que atender esto desde el punto de vista orgánico porque no se puede modificar las estructuras del cerebro, que son las que están de alguna manera, son distintas, uh, Diferentes, sí. diferentes, ¿sí? Para el funcionamiento de la vida normal de la persona. Por eso esa gama distinta o tan amplia de las características que poseen las personas que experimentan esto en sus vidas. Y por otra parte, también pude ver que además de que todo tienen que aprenderlo y les cuesta más trabajo, unos tienen como unas capacidades muy, ¿cómo diría?, excepcionales para asuntos como la matemática, por ejemplo, la parte cognitiva, la parte de inteligencia, y que mientras que otros, aunque sean adultos, les cuesta inclusive valerse por sí mismos. O sea que son distintos los niveles en los cuales esto se manifiesta en cada persona, ¿no? Que Claro. está desde lo que es el Asperger hasta un nivel un poquito más avanzado. Bueno, pero de eso nos vas a hablar tú, que eres la que conoces de este tipo de cosas. Yo solo estoy comentando un poco de lo que hablábamos en el episodio anterior. Y después de los años 80, cuando comienza, según he leído, a conocerse más esto y avanzar un poco más el tema científico y los estudios con relación a la materia, ha habido un aumento año tras año de los diagnósticos, no porque desde esos años para acá la gente comenzó a padecer esto, sino que de allí para acá es que ha habido como mejores mecanismos para el diagnóstico y la gente está tomando más conciencia, sobre todo dentro del campo de la medicina, ¿no? Ahora, dinos un poquito acerca de cómo se diagnostica, cómo se logra un diagnóstico y cuáles son los criterios que se utilizan los profesionales de la salud mental, por ejemplo, para hacer un diagnóstico y certificar que realmente una persona lo que tiene es que está dentro del espectro autista. Claro. Resumiendo lo que estabas diciendo, sí, el diagnóstico de trastorno del espectro autista es netamente clínico, o sea, está basado en la observación de la conducta. No existe actualmente ninguna prueba o algún examen médico que te indique o te compruebe que efectivamente tienes o no la condición. Así que solo se puede llegar al diagnóstico a través de pruebas observacionales. Lo que sí se utiliza actualmente como mecanismo dentro del proceso diagnóstico, pero más que todo como descarte, son, por ejemplo, electroencefalogramas, no para descartar o confirmar que la persona está dentro del espectro autista, sino, por ejemplo, para descartar que exista
alguna anomalía, perdón, cerebral, o que sea propenso a tener epilepsia, por ejemplo, que es lo que se puede confirmar a través de una prueba de esa categoría. También se estila en un buen proceso diagnóstico que no ocurre en todos los lugares por, digamos, por temas de adquisición, de dinero. Es evaluaciones del oído, evaluaciones de la vista, pruebas de la tiroides, pruebas de alergias gastrointestinales, de errores metabólicos. O sea, es un estudio bien completo, pero por temas económicos, no en todos los lugares se hace ese estudio tan amplio que es esencial para oficializar un diagnóstico del trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa cuando no se hace este estudio tan profundo en este campo? Que hay muchos errores diagnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Que como no estudian todas las áreas involucradas, se pueden apresurar y dar un diagnóstico de autismo porque observan indicadores que pueden compartirse con este cuadro. Pero resulta que eventualmente cuando los niños, en este caso, van creciendo, y estas características van cambiando o se van perdiendo, ¿qué pasa? Que un niño que tenga trastorno de desarrollo del lenguaje puede presentar indicadores de autismo, por ejemplo. Entonces, si no se hace todo este estudio bien completo, el niño va a salir de allí con un diagnóstico del trastorno del espectro autista cuando no lo era. Entonces, es bien importante que los papás o las personas que estén viendo esta información tengan en claro qué es un buen proceso diagnóstico y qué contempla para que puedan tener, digamos, todas estas opciones cuando vean características que de repente no se encuadran con lo que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Lo correspondiente es hacer una nueva evaluación porque puede que ese niño haya recibido un mal diagnóstico. Y eso es muy frecuente, o sea, suele suceder frecuentemente falsos positivos en el proceso de diagnóstico. Sí, no es un número alarmante, pero sí pasa mucho. Pasa más que todo en países de Latinoamérica, donde este tema pues no se le da como tanta importancia a nivel médico. Entonces derivan el diagnóstico totalmente al ámbito clínico, observacional, aplican la prueba de la 2 o el ADIR, depende, evalúan al niño durante 15, 45 minutos y ya según lo que arroja esa prueba, sin evaluar ninguna otra área ni hacer pruebas para descartar otras condiciones que pueda presentar el individuo, pues entonces te dan un diagnóstico. Entonces allí el margen de error es garrafal. Me imagino. Entonces, pero es algo más que se estila en países como que no invierten mucho en este tipo de pruebas, porque en línea general esto es un diagnóstico que se busca mayoritariamente a través del servicio público. Entonces, si los entes competentes no invierten en esta área y en todo lo que se debe contemplar para hacer un buen proceso diagnóstico, pues existe mayor probabilidad de que haya un falso positivo de autismo. Sí, lo que podríamos rescatar allí como la nota positiva de todo lo que has dicho es que se ha tomado ya a estas alturas, en el siglo en el que vivimos, ya para el año 2023, una mayor conciencia y mejor entendimiento de esto, porque inclusive en, en la antigüedad esto era considerado y tratado y visto como una enfermedad de discapacidad mental o de retraso mental, es lo que quiero decir. Era visto como personas con retraso mental y de hecho inclusive de ahí sale una de esas estigmas, ¿no?, de hablar como de retrasados mentales, que es un término bastante despectivo para referirse a una persona Muy peyorativo, totalmente de acuerdo. que está dentro del espectro autista, ¿no? Pero ya estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo y que decía que la nota positiva en el presente es que ya se ha tomado mayor conciencia. Esperemos que las organizaciones internacionales que tienen que ver con la salud mental puedan motivar a los gobiernos, ya que hablas de la salud pública, para que hagan esa inversión, para que vean la necesidad de todas estas cosas, además de que los altos índices de crecimiento en el campo de los diagnósticos, considerando ese margen de error, pues llama la atención de que es algo que hay que atender, tanto como lo son los trastornos de ansiedad y depresión, que son inmensos en las estadísticas a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero ahora me interesa un poco conocer
tu historia y que la compartas con todos nosotros, con nuestra audiencia, de cómo Jessica se encuentra, cómo descubre el tema del TEA o del autismo en su vida propia y en el contexto familiar, y cómo llegas hasta eso que tú llamas de la divulgación del tema, que inclusive, bueno, me sorprendió saber que pueden o que entregan certificación para que una persona pueda ser una divulgadora oficial dentro de esta temática. Me interesa todo eso, un poco de detalle, adelante. Claro, pues el autismo, el tema del autismo llega a nuestras vidas, a mi familia, cuando oficializan el diagnóstico de mi hijo al año y 3 meses. Para llegar a ese diagnóstico fue una larga carrera, una desgastante carrera contra el tiempo, porque mi hijo no tenía los indicadores propios del autismo. Eh, Cada vez que lo llevábamos a una evaluación, nos salían con el típico mito de, pero es que no puede ser autista porque el niño hace contacto visual y juega y se ríe y todas estas cosas. Pero yo, evidentemente, ajena a todo este tema, nunca sospeché que pudiéramos estar ante la presencia de un diagnóstico como el del trastorno del espectro autista. Y yo realmente pensé que mi hijo estaba enfermo porque estaba presentando trastornos del sueño muy fuertes, no dormía nada, ni de día ni de noche, se Claro. desmayaba. Era uno como de los indicadores que más sobresalían y opacaba a todos los demás. Entonces, bueno, lo llevamos a evaluaciones, todo esto, y esta era la respuesta. No hacían las pruebas pertinentes y nos mandaban para casa nuevamente. Yo empecé a grabar a mi hijo en casa y cuando me tocó nuevamente una evaluación, muestro todos los videos que yo había grabado en casa de los comportamientos de mi hijo que yo consideraba que no eran típicos. Y efectivamente, luego de ver todo el comportamiento en su hábitat natural del niño, dijeron sí, en efecto, hay que evaluar, esto no es típico y vamos a someterlo al proceso de evaluación. Después que hicieron un largo proceso de evaluación con todo esto que te comenté al inicio del podcast, pues efectivamente oficializaron que estaba dentro del espectro autista. Sin embargo, al ser autista con características o indicadores atípicas, el mensaje que transmitieron los especialistas encargados fue, acá no tenemos nada para ofrecerle a su niño. Las herramientas que tenemos no son suficientes o no están tan actualizadas como para darle el soporte que él necesita y pues bueno, esto es lo que tenemos para ustedes. Tremendo. Entonces, a partir de ese diagnóstico en la mano y la cabeza llena de dudas, pues me vi en la obligación de salir a buscar información donde la hubiese. Y pasa que cuando empecé a buscar me encontré pues todos estos típicos mitos sobre el autismo que al final terminan por confundirte mucho más. Entonces encontré una organización de educación que ofrecía una especie de diplomado, de curso con referencia al autismo. Yo dije, bueno, vamos a tomar este riesgo y me puse a estudiar. Y luego de que hice esta certificación, entendí muchísimas cosas de lo que nos estaba pasando. Despertaron muchísimas alertas, inclusive en mi esposo y en mí, de que existía la posibilidad de que también pudiéramos estar dentro del espectro autista. Y pues entonces a partir de ahí empezamos a ganar herramientas para gestionar nuestro día a día. Y eso oficializó un antes y un después de lo que fue nuestra vida conviviendo con el autismo, teniendo y no teniendo herramientas. O sea, es todo un mundo paralelo de lo que puede ser tu vida si cuentas con la información y las herramientas correspondientes para afrontar las dificultades del día a día, o como le pasa a la mayoría de los padres, que te lanzan a la calle con un diagnóstico y sin más. Entonces estás totalmente perdido allí nadando contra marea. Sí. Evidentemente eso tornará muchísimo más compleja la situación de lo que ya comúnmente puede ser para cualquier familia que tenga alguna persona dentro del espectro autista. Y tengo entendido que esta condición tiene mucha relación con la parte genética y hereditaria.
De esta forma, entonces, regularmente se encuentran, ¿es así? Regularmente se encuentran que dentro del contexto familiar hay más de una persona con la condición La autista en una sola condición. familia. Sí, efectivamente. A ver, no hay pruebas que indiquen que sea hereditario, pero sí existe un gran componente genético en el trastorno del espectro autista. Lo que quiere decir que, en efecto, hay un gran margen de probabilidad de que si ya hay alguien dentro de la familia con trastorno del espectro autista, puede ser probable, muy probable, de que hayan otras personas dentro del espectro y que nunca lo hayan diagnosticado, Y ese fue el como fue caso, y ese nuestro fue el caso. caso de ustedes. Sí, efectivamente. Eh, Después que empezamos a investigar, pues se prendieron todas esas alertas de que, oye, con estos me identifico mucho y yo creo que fue uno de los motivos por los cuales nosotros no vimos más indicadores en nuestro hijo porque eran cosas que para nosotros estaban completamente normalizadas, obviamente. Y bueno, después de un par de años, me encontré en una, digamos, como en una encrucijada de la vida, en la que necesité apoyo psicológico porque estaba teniendo constantes colapsos emocionales, como crisis de ansiedad, que quizás vas a estar más relacionado con ese tema. Y Sí, pues bueno, dije, no puedo más, estoy en una situación en la que no puedo hacerme cargo de mi familia, no puedo hacerme cargo de mi hijo que me necesita y necesito apoyo psicológico. Fui en busca de ese apoyo psicológico y resulta que la sorpresa con la que me encontré es que yo también estaba dentro del espectro autista. Eh, y eventualmente mi esposo, que ya tenía diagnóstico previo desde su infancia de TDAH, fue a una reevaluación y resulta que no tenía TDAH, sino que también estaba dentro del espectro autista. Entonces, nos topamos con esa realidad en la cara, pero que no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido digamos, como la información en la mano, porque para mí hubiese sido impensable la posibilidad de que yo, por ejemplo, siendo tan distinta a mi esposo y a mi hijo, pudiese estar también dentro del espectro autista. Entonces eso nos dio como una mirada más amplia y nos confirmó efectivamente lo que implica que este diagnóstico se llame espectro y que no sea algo ya contundente que a ti te digan estas son las 4 características del autismo, si las cumples, si no las cumples, estás o no estás dentro del espectro. Entonces, es eso, nos demostró la amplia variabilidad con la que puede presentarse esta condición en la población, lo diferente que puede ser de individuo en individuo, básicamente. claro. ¿Y eso qué significó para ti en lo personal, en lo particular, tu esposo? Eh, ¿Qué significó para ti ya dentro de tener el conocimiento de este diagnóstico familiar? ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Ha sido negativo o ha sido positivo para ustedes en la familia? Pues bueno, eso implica muchísimas cosas y comúnmente cuando te entregan un diagnóstico de trastorno del espectro autista, siendo niño, quien recibe la carga emocional son los padres. Entonces, claro, al encontrarse con esta carga de estigmas en relación al trastorno del espectro autista, de todas las dificultades que pudiese tener esa persona a lo largo de su vida, pues evidentemente tú no vas a recibir ese diagnóstico con los brazos abiertos. Eso es impensable. Que tú vayas al médico y por cualquier motivo empiecen a decirte, oye, tu hijo va a tener dificultades para esto, para esto, para esto, para lo otro, Claro, tú escuchas palabras, dificultad para el resto de tu vida y eso a nivel psicológico te impacta y te marca, te condiciona en cómo vas tú a afrontar esa realidad de vida a partir de allí. Ahora, cuando la cosa es diferente y recibes un diagnóstico tardío, como se le llama a las personas que han sido diagnosticadas en la adultez, comúnmente se recibe con mucha alegría. ¿Por qué? Porque ya tú pasaste lo más difícil de tu vida, que fue vivir lidiando con una situación de la que tú no tienes ni idea. claro. A eh, ver, y cuando lo recibes de tal forma y con tanta información y con tantas herramientas para afrontar tu vida, de allí en adelante, que solo trae cosas buenas a tu existir. Te regala mucha paz y mucha calidad de vida a partir de allí. Entonces es indudable que tú puedas ver ese diagnóstico en una edad tardía.
de una forma alentadora, prometedora para el resto de tu vida. Creo que una de las cosas principales que siempre digo que no soy un profesional de la salud mental, pero que considero que un elemento muy importante dentro de este concepto es la experiencia personal. Es decir, una persona puede estudiar académicamente, puede sacar las mejores calificaciones y graduarse con los honores más grandes en psicología, en psiquiatría. Pero si no ha vivido eso, difícilmente puede tener la total empatía de poder comprender a alguien que pasa por un trastorno de ansiedad y depresión, porque lo que ha aprendido es teoría y le puede decir a la persona lo que ha aprendido y va a repetir al caletre como los loros lo que dicen en las universidades. Pero quien vive eso, y sobre todo, como nos estás comentando, del espectro autista, que es una gama tan amplia, pues es difícil que un profesional de la salud pueda ponerse en los zapatos de quien lo padece o pueda sentirlo de la misma manera. Entonces yo puedo hablar con propiedad, en este caso, en este podcast de ansiedad y depresión, porque sé lo que pasé y puedo hablar testimonios de mis experiencias con los profesionales de la salud, muchos de ellos faltos de empatía y quienes ven totalmente esto como una simple ocupación o como una profesión. Me gradué de psicólogo, me gradué de psiquiatra y estoy trabajando para ejercer mi profesión, pero no tienen la vocación de servicio y la empatía para entender y realmente comprender y ponerse en el lugar del otro. Entonces creo que, por eso decía, escuchar a una persona que esté dentro del espectro o a las personas que están dentro es lo más importante, porque están hablando desde la experiencia, ¿sí? Pueden decir teóricamente y en el campo pedagógico muchas cosas, pero quienes están viviendo eso son los que pueden mejor expresar realmente cuál es la realidad de todo. Claro, ¿no? Y particularmente las personas dentro del espectro autista, el profesional tiene que ser muy empático para oír la experiencia de cada persona, porque volvemos al punto de que es un espectro. Ese especialista, por muchos autistas que haya conocido y por muchos autistas con los que haya trabajado, con seguridad no conoce a profundidad la experiencia de esa persona que se está sentando por primera vez frente a él o frente a ella, porque no se expresa de igual forma, con la misma intensidad, esa condición en todas las personas. Entonces, el especialista tiene que ser lo suficientemente empático y tener la suficiente ética profesional para oír de manera activa y validar la experiencia que esa persona le está transmitiendo, porque no va a haber otra igual a ella. Claro, y es muy importante sobre todo, no solamente en el campo del autismo, sino todo lo que tiene que ver con los trastornos psicológicos y las condiciones mentales, que haya esa ética y esa empatía del profesional para no juzgar al otro. Lo puedo decir porque he compartido muchas veces acá como por las mismas indicaciones de un profesional o un especialista que no comprende bien cada caso particular, porque como acabas de decir, cada caso es único. No hay un patrón, por decir, uniforme de cada caso. Entonces, yo viví la experiencia de cómo me trasladaron a mí la culpa de estar pasando por una depresión. Como que si yo decidí, hoy me deprimo y voy a sentir todo lo que siente una persona que está en depresión. Entonces, creo que un especialista debe tener conciencia de eso y sobre todo hacer sentir a la persona en una condición que pueda superarse en vez de hacerlo hundirse más, ¿no? En esa sensación de culpa como que... Efectivamente. Pero ahora, luego de eso, ya cuando sí está certificado y la persona está diagnosticada con TEA, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los tratamientos o las terapias o de qué manera se ayuda desde la parte médica y los facilitadores como nosotros podemos ayudar a personas que estén dentro de ese espectro? Vale, en este caso me parece importante empezar por definir cuáles son los criterios para, vamos, indicar que una persona está dentro del trastorno del espectro autista, porque una cosa son los indicadores, que ya hablamos de que pueden variar de persona a persona y que inclusive se comparten con otros cuadros clínicos, pero otra cosa son los criterios, que es la base que indica que efectivamente esa persona está dentro del espectro autista. En este caso, estos criterios están definidos por un manual diagnóstico que se llama DSM-5, que es la versión más actualizada que hay a día de hoy, 2023. Y dichos criterios diagnósticos serían las dificultades a nivel sociocomunicacional, que es la parte de relacionarse y transmitir aquello que siente o que quiere. Y el segundo criterio sería patrones restrictivos y conductas repetitivas. Entonces,
Teniendo en consideración esos criterios, es que un profesional psiquiatra o psicólogo clínico puede oficializar un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Ahora, habiendo dicho esto, aclarando de que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, quiero explicar por qué no es una enfermedad. No es una enfermedad porque no cumple los criterios para hacerlo. Para tú indicar que una cosa es una enfermedad, pues tiene que tener unos orígenes claros y además tiene que ser tratable. Claro, ¿Qué pasa? Que esos criterios no se cumplen en el trastorno del espectro autista, por eso se ha indicado que es una condición de vida la cual no tiene ningún tipo de tratamiento. Por ende, cualquier persona o médico que te quiera recomendar algo puntualmente para el autismo, ya sabes que te está engañando, porque no existe. No existe ningún medicamento para el autismo, no existe ninguna dieta para el autismo, no existe ningún protocolo específico para el autismo. Entonces, la recomendación que hacen los medios oficiales son basadas en las comorbilidades o las dificultades puntuales que ese autista pueda estar presentando. Entonces, cada caso es evaluado de manera individual y según lo que el especialista vea, pues entonces recetará alguna medicación o indicará alguna terapia puntual para la dificultad que está acompañando a esa persona dentro del espectro. Por ejemplo, cuando una persona dentro del espectro tiene epilepsia, esa persona dentro del espectro será medicada para la epilepsia, no para el autismo. Cuando una persona dentro del espectro presenta ansiedad, puede ser medicada para la ansiedad, pero no para el autismo. Entonces, cualquier medicación que pueda estar acompañando a una persona que está dentro del espectro, siempre va a estar tratando algo que está acompañando a la condición base del autismo, pero no al autismo en sí. Entonces eso es importante que muchos padres lo entiendan porque en base a ese desconocimiento es que muchos padres incurren en estos experimentos que hay en las redes sociales de dar medicamentos en busca o en pro de una mejoría para el autismo, pero ya científicamente sabemos que no existe. Entonces es importante tomar esa conciencia porque el uso indiscriminado de medicación o protocolos en pro de la mejora o la cura del autismo puede ser totalmente contraproducente para esa persona. Entonces, actualmente, según la FDA, no existe ninguna medicación propia o directa para el autismo. La única que recomiendan en dado caso para, digamos, como las características más pronunciadas como pudiera ser hiperactividad, pero una hiperactividad desmedida, por ejemplo, o un evento de autolesiones, por ejemplo, que pueden venir derivadas de otras situaciones, pues entonces pueden medicar con antipsicóticos. El más mencionado es la risperidona. Pero es eso, que sepan que este medicamento que suelen aplicar a personas dentro del espectro no está trabajando directamente su autismo, sino esas dificultades que esa persona dentro del espectro presenta. De igual forma, aclarar el tema de las terapias, por ejemplo, porque muchos padres dicen, oye, recomiéndame una terapia para el autismo. Al igual que la medicación, no existe. La persona dentro del espectro es evaluada por áreas y según en qué área esa persona dentro del espectro pues presente más dificultades, entonces allí le recomendarán la terapia oportuna. Es por eso que hay muchísimas terapias dentro de este campo que pueden ser aplicadas a las personas dentro del espectro. Por ejemplo, si una persona dentro del espectro tiene dificultades no tan complejas con la motricidad, pues entonces puede trabajarlo en terapia ocupacional. Al igual que si tiene desorden de procesamiento sensorial, que es estas típicas cosas, que es lo que mayormente la población conoce de taparse los oídos, no proviene directamente del autismo. Esto es indicador de que el niño o la niña tiene un desorden de procesamiento sensorial que se refleja en una hipersensibilidad auditiva. Entonces, ese tipo de cosas se trabajan en una terapia ocupacional. Si de repente las dificultades motrices son complejas, que existe alguna comorbilidad que refuerce esta dificultad, pues entonces tiene que ir a fisioterapia. Y si de repente las dificultades con la comunicación son muy marcadas o presenta algún trastorno del desarrollo del lenguaje, pues entonces deberá ir a terapia del lenguaje. Y así sucesivamente. Entonces, es más que todo como para dar
preámbulo a los padres de quitar esa idea de que no existe dicho medicamento milagroso o una terapia específica para el autista, no existe. Entonces hay que como que exigir un poco más a la persona que nos ha dado el diagnóstico, que nos indique cuáles son las dificultades, en qué área de esa persona autista, y en base a eso, pues entonces que indique si es necesario la medicación, para qué es necesaria, y si necesita alguna terapia puntual, pues cuál es la terapia y cuáles son los objetivos a trabajar dentro de esa terapia, pues para que la evolución de esa persona alcance su máximo. Comprendo. El hecho mismo de que no se tipifique al autismo como una enfermedad, sino como una condición, nos hace comprender entonces que no estamos en búsqueda de una cura, sino más bien de un aprendizaje, de manejar la situación, de desarrollar y de cada vez tener una mejor calidad de vida dentro del espectro, ¿no? Para que la persona, Efectivamente. pues, y lo que se trata básicamente son trastornos o síntomas asociados, pero no directamente. Exactamente. Y hay muchos padres que caen en duda con referencia a esta información. Muchas de esas dudas parten de la negación de la condición de sus hijos, del no aceptar que su hijo es diferente, que tiene estas habilidades o dificultades, según cada quien lo quiera ver, diferentes a la población neurotípica mayoritaria. Es eso, ver como tener esa perspectiva de que su familiar o su hijo o su hija están enfermos, pero realmente no es así. El autismo no es una enfermedad, y cualquier medio oficial te va a decir exactamente lo mismo. Puedes ir a la página de la OMS, te va a decir que no es una enfermedad y que lo único destacado para ganar calidad de vida son las herramientas y las adaptaciones que se puede hacer en la vida diaria o cotidiana de esta persona para que viva lo mejor posible, tanto él como su entorno cercano. Si vas a la página de la ONU, te lo va a repetir. Si vas a Para los que no son muy habilidosos en las redes sociales o en la internet en general, pueden ir a Wikipedia y poner trastorno del espectro autista y les va a decir exactamente lo mismo. Entonces no es un tema de que nosotros consideremos o no que sea un trastorno, que sea una enfermedad o lo que sea, sino que ya está definido qué es, y es por este motivo que la ciencia actualmente, más que enfocarse en seguir investigando para buscar una posible cura, está trabajando básicamente en tratar de mejorar la condición de vida de esa persona que tiene un cerebro diferente. Claro. Entonces, cuando tú cambias esa perspectiva de lo que está viviendo esa persona o ese familiar tuyo dentro del espectro autista, pues la mentalidad cambia por completo, empiezas a informarte, empiezas a implementar herramientas en casa, a hacer adaptaciones en casa, que yo siento bajo mi experiencia y bajo la experiencia de muchos padres que me contactan todos los días por mis redes sociales, es lo que más les cuesta a las familias de aceptar, entender que su vida a partir de allí va a ser diferente, que tienen que aprender a relacionarse y a convivir de manera diferente, que entender que tienen que hacer adaptaciones en su vida cotidiana para que reine la paz en sus hogares. Y yo siento que esa es la parte más difícil de abrazar, de todo lo que conlleva recibir un diagnóstico del trastorno del espectro Aparte de la autista. aceptación, ¿no? Desde el mismo diagnóstico en adelante. Efectivamente, y eso es un proceso natural de todos los padres. A nivel psicológico está descrito que sucede así. Es un porcentaje muy mínimo el que no pasa por todas esas fases emocionales, pero la primera fase por la que pasan los padres es la negación. Eventualmente muchos pasan por la emoción de la culpa, de creerse ellos culpables de la condición de sus hijos, porque muchos leen la parte de, no, es que existe posibilidad de que pueda ser genético, entonces es mi culpa. ¿Entiendes? Entonces pasan por esa emoción de sentirse culpables por la situación de sus hijos. Y eventualmente hay muchos que llegan a la etapa final, como llamo yo, que es la aceptación. Pero desafortunadamente hay muchos que no llegan a esa fase. Y muchas de las veces esa negación de los padres viene por desconocimiento en sí de la condición, porque solo tienen en su mente lo que maneja la sociedad de lo que debe ser el autismo, que son dos o tres cosas, y como ven que su hijo no se encuadra dentro de esas características o criterios, entonces se niegan a la posibilidad de que ese niño o esa niña esté dentro del espectro. Y es netamente por falta de información. Ahora que hablas de la sociedad, ¿no? Y de qué es lo que la sociedad ha escuchado o qué referencia tiene acerca de lo que es el autismo, ¿cuáles son básicamente los mitos más conocidos, los estigmas, los estereotipos? De hecho, eh,
Si nos vamos muy, muy atrás, se creía que las personas que presentaban alguna discapacidad, como el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual, entre otras, en sus épocas era que estaban poseídas por espíritus demoníacos, y era propio de la época, como a la fiebre se le llamaba fiebres malignas, y todo este tema, todo fuera de la ciencia, que no había llegado todavía muy bien a ese punto, pues entonces se le daba temas religiosos. Y es por eso que se cree que tiene como una historia muy corta. Y eso da pie a otros mitos, como por ejemplo el de que ha sido originado por las vacunas. Entonces, de allí ya desciframos el primer mito. No puede ser ocasionado por las vacunas porque el autismo existía antes de que las vacunas aparecieran. En los 90 hubo un médico muy famoso, un investigador que echó a correr este mito y eventualmente se desmintió científicamente de que esta vacuna ocasionaba el autismo y se descubrió que el motivo por el cual este científico echó a rodar este mito era porque él estaba creando una nueva vacuna y pues pretendía quedarse con el negocio. Así que eventualmente este médico perdió su licencia, pero bueno, desafortunadamente a día de hoy todavía ronda en las redes sociales este mito de que el autismo puede ser ocasionado por las vacunas. Es decir, que no hay vacuna para producir autismo, ni hay vacuna para curar autismo tampoco. Efectivamente. Las personas que están o que conoces dentro del espectro han sido de alguna manera afectados en su lugar de trabajo, de estudio, discriminados de alguna forma por eso. Sí, claro, totalmente. En todos los ámbitos va a existir el bullying, la discriminación por cualquiera de las diferencias que puedas presentar con relación a la mayoría. Siempre lo que es minoría va a generar cualquier tipo de rechazo en la sociedad, independientemente que sea escuela, núcleo familiar, lugar de trabajo, etcétera. Porque tienes como dos estigmas muy fuertes. El primero de ellos es que todos los autistas son genios, que son estas personas que son súper habilidosas para los números, para las letras, que tienen una memoria implacable y todo este tipo de características gloriosas. Y por el otro lado, tienes el otro estigma, que es el otro extremo, que vendría siendo ya la discapacidad intelectual, que son estas personas que tienen muchas dificultades para aprender las cosas básicas y necesarias para desarrollarse en el día a día y que en la mayoría de los casos tienen una total dependencia de sus cuidadores. Entonces, dependiendo del entorno, te puedes encontrar que estás en tu área de trabajo y las personas que estén alrededor de ti tengan esa percepción de que todos los autistas son genios ilustres y entonces empiecen a hacerte señalamientos porque tú no cumples esos estándares. Entonces, y viceversa. Cuando te ven que de repente puedes estudiar o que tienes una familia o que puedes desempeñar cierta actividad medianamente bien, pues entonces te señalan con el hecho de que no puedes ser autista porque la visión que tienen del autismo es la de totalmente incapacitado para hacer cualquier actividad. Entonces, esos dos estigmas bien puntuales, yo creo que son los que generan más ese tipo de situaciones de rechazo, de bullying o de discriminación hoy día en la sociedad que tenemos. Ahora, a ti ya para finalizar, ¿qué te parece dentro del avance desde aquellos años 80 hasta ahora en cuanto a la parte de la difusión, de la divulgación y qué podemos hacer? Creo que ya tú vienes haciendo, colaborando con eso, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para concientizar más a la sociedad en la que vivimos y lograr una mayor empatía de la sociedad en su conjunto, de todos los ámbitos de la sociedad, desde las más altas esferas de gobierno hasta el común denominador del ciudadano que anda a pie por allí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos impulsar que haya mayor conocimiento de todo esto que estamos hablando, que sea como la conclusión de este podcast de hoy, para que la persona que está dentro del espectro se sienta más aceptada y en un mejor entorno social como tal? ¿Qué podemos hacer? Mira, pues en este caso, al ser el trastorno del espectro autista una condición compleja de saber todas sus aristas, por lo amplia que es, yo les recomendaría a la sociedad en general que fueran más receptivas y más empáticas, porque tú puedes inclusive tener una noción básica de lo que es el autismo, pero caemos en los estigmas. Si tú no tienes la suficiente empatía para entender que lo que estás viendo o lo que esa persona te está solicitando difiere de lo que tú concibes como el autismo, pues entonces ya ahí puede venir el problema, el rechazo, la pared.
que nos vamos a encontrar. Entonces, es eso, a los entes gubernamentales o que se encarguen de estos temas en la sociedad, les recomendaría que buscaran especialistas actualizados en estos temas para poder implementar nuevos protocolos de proceso diagnóstico, nuevas herramientas en las instituciones y planteles para que cada vez más personas dentro del espectro autista o que pertenezcan a cualquier otra condición, porque bueno, o sea, ya hoy día conocemos más de que hay mucha diversidad en la población, solo que antes no se reconocía, antes no se llevaban a las instituciones médicas, no se llevaban a las escuelas, simplemente se aislaban en sus casas. Entonces es eso, informarnos y dar herramientas para que esas personas puedan ser incluidas en la sociedad de manera proactiva hasta el punto en que sus dificultades se lo permitan. Hacerlos partícipes, incluirlos, hacerlos sentir válidos en esta sociedad. Y, por ejemplo, una adaptación en un aula de clases puede permitir que 2 o 3 niños dentro del espectro autista puedan acudir a esa aula de clases e introducir una herramienta o una adaptación súper fácil como puede ser poner gomas antirruidos en los pupitres para que esa persona pueda asistir e integrarse, asistir a clases e integrarse a la sociedad como cualquier otro niño. Entonces, esta es solo una de las miles de herramientas o adaptaciones fáciles, factibles que podemos aplicar en el día a día, en nuestro día a día como sociedad, para que cada vez más personas dentro del espectro o con cualquier otra condición puedan ser parte también de esta sociedad que nos pertenece a todos. Así es. Fíjate que mencionaste varias veces las escuelas y creo que tiene que ver con la parte de la divulgación y este pequeño aporte que tratamos de hacer de espacios como estos que, que puedan alcanzar, que podamos alcanzar a personas. Creo que las redes sociales deben utilizarse como lo estamos haciendo para alcanzar a las masas con un mensaje y sobre todo con una educación. Hay un tema que tratamos mucho en esta época que se llama la inteligencia emocional. Yo he dicho que creo que la inteligencia emocional debería ser una materia académica, desde, Totalmente de desde los acuerdo. estudios primarios, desde los estudios primarios hasta los universitarios, que la gente entienda, ¿verdad? Y adquiera esa inteligencia emocional y que también pueda tener la comprensión y el entendimiento de los distintos tipos de trastornos y distintos tipos de personas con distintas condiciones dentro del ámbito psicológico, que la sociedad pueda comprender, ser educada para eso, ¿verdad? Porque está lo del tema del bullying, desde los niños hasta inclusive los adultos experimentan este tipo de cosas y se ve en la sociedad este tipo de cosas, pero yo digo que es por falta de educación. Así que para mí el tema del autismo lo estoy adoptando como parte de lo que es la temática de esta programación. Es una tarea súper importante y súper valiosa porque a mí particularmente todos los días me escriben cantidad de maestras diciéndome, tengo niños en mi salón dentro del espectro autista, no tengo ni idea qué hacer porque los entes competentes pues no capacitan a su personal para eh, eh, abrazar a esa comunidad diversa dentro del aula de clases. Entonces, ¿sabes? Pero de alguna manera me deja tranquila de que esas maestras están ávidas de conocimiento y a pesar de no tener directamente las herramientas o la información para poder incluir a estos niños, pues salen a la calle, a las redes sociales a investigar y a involucrarse y aprender lo máximo posible para poder darle la mejor calidad educacional a esos niños que también merecen ser educados y también merecen estar dentro de un aula como cualquier otro niño. Así es, bueno, estamos viviendo en lo que hayan llamado la era digital y creo que debemos aprovechar la tecnología y todo lo que tengamos a la mano para difundir temas tan importantes como este. ¿Cómo poder apoyar lo que haces en las redes sociales para que quienes nos escuchan pues te consigan por allá en TikTok o donde quiera que estés haciendo este tipo de contenidos y te apoyen? Claro, pues me encuentran en Instagram y en TikTok por el mismo usuario que es Yes, así soy. Y pues bueno, en esas redes sociales van a encontrar muchísimo material con relación al autismo. Tengo una guía para padres donde explico el autismo de la A a la Z para todas estas personas que están empezando nuevas en este camino del autismo. Y también tengo talleres. Toda esta información es totalmente gratuita. Son herramientas que pueden serle muy útiles a familias que hayan recibido el diagnóstico, así que bueno, me pueden encontrar en estas 2 redes sociales y de seguro que van a encontrar mucha información que les puede ayudar en el día a día. Y
bueno, hoy me enteré que tienes un grupo en Telegram, ¿verdad? Sí. Me metí para el grupo por buscarte, ¿no? Por buscar tu usuario de Telegram, me metí sin tocar la puerta y, bueno, vi que tienes un grupo allí. Ese grupo es para autoayuda, más o menos. Sí, es un grupo de autoayuda también, está conformado por autistas adultos y padres de niños autistas y básicamente compartimos informaciones, artículos científicos, que es como eh, la base de mi contenido a nivel científico, todo comprobable, todos se ayudan entre sí, se dan herramientas para el día a día y pues bueno, es bastante informativo y nutritivo para todos los que allí convivimos de manera muy respetuosa. Y es un grupo abierto en mis redes sociales, Instagram o TikTok. Van a encontrar un enlace anclado en mi perfil. Dentro de ese enlace anclado están todos los recursos gratuitos que ofrezco y está el enlace directo a Telegram. Así que me pueden buscar por allí y van a tener acceso pues, a todo el material y al grupo de Telegram. Están cordialmente invitados al grupo de Jessica Velázquez en Telegram. A nosotros no nos queda más que despedirnos. De verdad, muy agradecido contigo, Jessica. Gracias por la oportunidad. Por permitirme tenerte aquí en el programa. Mis mejores deseos de éxito para todo lo que hace, que se pueda ampliar, ¿verdad? La divulgación, la difusión de este mensaje. Y quiero que sepas pues que tienes aquí en mí, humildemente y en esto sencillo y modesto que hacemos, un aliado para todo lo que tenga que ver con este hermoso trabajo de difundir sobre este tema, ¿sí? Nada, gracias por abrirme tu espacio, porque hay muchas personas informando efectivamente sobre el autismo, pero bueno, que te hayas detenido en mi perfil quiere decir que algo bueno estoy haciendo. Y pues bueno, nada, ya saben por dónde encontrarme y espero que puedas seguir tú manteniendo este espacio que de alguna u otra manera has podido hablar de cualquier otra cosa, pero has escogido estos temas tan importantes del día a día para llevar esta información tan necesaria a la sociedad que tanto lo necesita. Entonces, muchas gracias a ti por este espacio y bueno, espero que siga manteniéndose activo. Y con tu permiso, pues vamos a colocar en la descripción de este video el enlace al grupo y a tus redes sociales para que las personas te puedan entonces ubicar. Claro que sí. Por lo demás, muchas gracias, estimados amigos. Hemos llegado al final de un episodio más de Psicosalud Podcast. Esperamos, como siempre, sus comentarios y recuerden que he colocado acá en la descripción de los videos más recientes una nueva opción que tienen. Pueden dejar mensajes de audio. Es una plataforma para podcaster, para comunidad de podcaster, y ahí pueden ustedes dejar sus mensajes en audio ya con más detenimiento, más explícito que escribir aquí en los comentarios, y con sus recomendaciones, sus opiniones, sugerencias, lo que ustedes quieran para apoyar lo que estamos haciendo acá humildemente en Psicosalud Podcast. La invitación entonces es para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos. Hasta entonces.